Si fuera un canal, tendría que ver con los radios compatibles con la obra hidráulica que esté haciendo. Y si fuera algún otro tipo de obra lineal, lo mismo. Habrá alguna norma que rija su diseño geométrico, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos ver cómo es la rasante de este camino, la solera de un canal, si fuera un canal, etc. Eso se ve en altimetría, es decir, en el perfil longitudinal. Nosotros la clase pasada, en el título de inicio, estaba toda esta área que se llamaba crear diseño. Y en esa área de crear diseño habíamos utilizado este botón para crear alineamientos. Ahora vamos a usar el botón que está justo por debajo para crear perfiles. ¿Bien? Si lo tocan, nuevamente van a ver un montón de opciones. Si se quedan quietos un minuto, ahí en la primera le va a aparecer una ayuda contextual, ¿sí? Vamos a hacer como siempre la primera opción, pero por lo menos tomemos nota de los títulos. La primera dice crear perfil de superficie y la segunda, herramienta de creación de perfiles, ¿sí? Y el dibujito que muestra el icono es diferente en un caso y en el otro. Acostúmbrense a mirarlos porque va a ser importante eso. Entonces vamos a hacer la primera opción para crear un perfil de superficie y luego la segunda opción va a ser para crear el perfil de diseño. En el caso de un camino, el perfil de la rasante, ¿sí? Entonces vamos por etapas y hagamos primero el perfil de superficie. Tocan ahí, se va a abrir un cuadro de diálogo muy similar a los que ya conocemos y tenemos que interpretarlo siempre desde el principio. Entonces lean ahí el primer título, dice alineación y me permite elegir de un listado. Si tienen más de una, ahí en el desplegable van a aparecer todas las que tengan disponibles. Yo tengo solo una, que es la que está en la pantalla, ¿sí? Eso me está diciendo a mí que un perfil de superficie necesariamente necesita un alineamiento. Entonces es en vano que yo quiera crear un perfil si antes no hice un alineamiento. ¿Está claro? No puedo dibujar el perfil del terreno de un eje si no tengo el eje, ¿sí? Es casi obvio, pero a veces puede pasar. Entonces ahí siempre van a tener una alineación, porque si no el comando no se dispara y le va a dar un mensaje de que no pueden crear un perfil porque no hay una alineación, un eje. ¿Bien? Entonces eligen el alineamiento para el cual quieren crear un perfil de superficie. Luego a la derecha hay que elegir la superficie a partir de la cual voy a crear el perfil, ¿sí? Nuevamente ahí van a tener el listado de todas las superficies que tengan en el proyecto. Puede ser más de una. En este caso tenemos una sola, pero podrían ser varias y yo elegir para cuál quiero el perfil de superficie. Las demás opciones son genéricas, no hace falta ponerlas, pero es desde qué progresiva a qué progresiva quiero crear el perfil, de inicio a fin o algún otro valor que yo elija. En el campo de abajo dice listas de perfiles. Acá van a ir apareciendo los perfiles que yo creé y en columna las propiedades del perfil creado. Ahora no hay ninguno. Elijo el alineamiento, elijo la superficie y pongo el botón añadir. Y va a aparecer acá el perfil que yo creé. No den a aceptar todavía. Van a ver que acá hay un botón que está en sombra gris, que no lo podemos utilizar porque en este campo todavía no hay ningún perfil. Cuando pongamos añadir y aparezca el perfil acá, este botón se va a activar en negro, ¿sí? Y vamos a ir por ahí. Pero no lo aprieten y hagamos una pausa creando el perfil. Pongan añadir y van a tener este perfil así. PN es el nombre de la superficie, superficie 1 es el nombre que les dio por defecto ese perfil. Este simbolito me indica que es un perfil de superficie. El origen de los datos viene de la superficie TN, desde la progresiva 0, bueno, en fin, una serie de datos. El que nos interesa es el de estilo, que es el que va a gobernar el color en el que esto va a aparecer. Si ustedes hacen clic ahí en estilo, acá, en esos puntitos, van a desplegar y van a poder elegir alguno de todos los estilos que están ahí. Bien, lo lógico sería usar un estilo de perfil de terreno existente o similar. Bien. Ya sé que el que tengo yo se llama así porque la plantilla que usamos es métrica.
perfil de terreno existente y ese estilo está bien. ¿Sí? Simplemente lo acepto y estoy en condiciones de dibujar el perfil. Ustedes no hagan lo que yo voy a hacer ahora, pero se los explico. ¿Recuerdan cuando creamos un alineamiento y el alineamiento estaba vacío, o creamos una superficie y la superficie estaba vacía y por eso no la veía? Bien. Si yo pongo aceptar acá, el perfil se crea, pero no me lo muestra en ningún lado. ¿Por qué? Porque falta la cuadrícula sobre la que se dibuja el perfil. Esa cuadrícula en Civil se llama visualización del perfil. Entonces vamos a tener que crear acá ahora en simultáneo dos objetos. El perfil, que es la silueta del terreno, ¿sí?, debajo del eje. Eso es esto. Y eso necesita dibujarse en una cuadrícula. La cuadrícula se llama visualización de perfil. Y es lo que se crea con el botón este, que antes estaba en gris y ahora está en negro, ¿sí? Pero a veces uno suele, por apurado o distraído, dar a aceptar acá. Es lo que yo voy a hacer para mostrarles cómo se vuelve a la pantalla que me permite crear la cuadrícula, ¿sí? Ustedes no lo hagan, yo voy a dar a aceptar acá, después vuelvo a esta pantalla y continuamos desde aquí. Entonces, si por error dan a aceptar, van a ver esto así, le va a decir un mensaje acá que se creó el perfil, pero no la cuadrícula, no la visualización del perfil, por lo tanto no van a ver nada de la pantalla. Y ese es el resultado, nada de la pantalla. Si yo en el prospector navego hasta el alineamiento, voy a encontrar, desplegando el alineamiento, que en mi caso se llama RN, voy a encontrar un título que dice perfiles y cuando despliegue voy a ver que ahí está el perfil, ¿sí?, el que acabo de crear. Es decir, se creó, pero no la cuadrícula. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para, si me pasa esto, para volver? Vuelvo a crear perfil. Y vuelvo a crear perfil de superficie, como si no lo hubiera creado, ¿sí? Yo sé que ya lo creé y está ahí, pero hago los mismos pasos como si no lo hubiera creado. Cuando hago eso y elijo el alineamiento, automáticamente voy a ver acá el perfil y estoy en la misma pantalla que recién. ¿Se entiende? Sí. Incluso ya ahora el botón aceptar está en gris porque ya me está diciendo, hey, acá tenés que venir. ¿Sí? Entonces ahora sí, tocando este botón, se va a abrir una serie de pantallas que nos van a guiar en un paso a paso para dibujar una cuadrícula. ¿Sí? Entonces toquemos acá, visualizar, dice dibujar en vista de perfil. Y esa es la ventana que se abre. Dibujar en vista de perfil. Y tengo sobre la derecha estos títulos en azul, bien, con un puntero a la izquierda, con un triangulito que está marcando y señalando general. Y eso, con el botón siguiente, va pasando de este título a este, bien, o puedo hacer clic con el mouse, y voy cambiando las distintas pantallas que vamos a ir viendo, ¿sí? Y puedo ir siempre hacia adelante o hacia atrás, que es lo mismo que apretar siguiente o atrás. Voy cambiando este puntero, ¿ven? Siguiente o atrás. Entonces empecemos por el principio y vamos avanzando por cada uno de los pasos que me guía el programa. Lo primero es elegir un alineamiento. Lógicamente, yo tengo uno solo, es lo mismo que en el paso anterior, pero hay que elegirlo. Luego me pide un estilo de esa cuadrícula. Nuevamente acá podemos tener varias, ¿sí? Yo voy a dejar la que está por defecto, que se llama Profile View, en mi caso, ¿sí? No sé cómo se llamará el de ustedes, depende de la plantilla que estén usando. Pero eso es lo que gobierna el estilo de la cuadrícula. Ahora la vamos a pasar, vamos a dejar ese estilo, vamos a poner una cuadrícula, un perfil, vamos a estudiarlo. Pero si luego la cuadrícula no me gusta, tengo que cambiar ese estilo. Entonces vamos a tener que ser capaces de encontrar dónde está guardado ese estilo y cambiarlo, ¿sí? Entonces es importante que prestemos atención al nombre para saber después cuál queremos cambiar. Bueno, ahí podemos poner siguiente y pasar al próximo paso. En el próximo paso me está diciendo qué intervalo de progresiva quiero dibujar en la cuadrícula. Y acá ya veo una idea de lo que voy a representar. La cuadrícula obviamente es lo que tiene esos cuadritos. Lo que está en sombra verde es el perfil del terreno natural,
debajo del eje. Y la línea roja es un perfil por composición, que es el perfil de diseño o rasante del camino. Vamos a hacer más adelante. Entonces, cuando nosotros creemos esta cuadrícula, lo único que vamos a ver en la pantalla es la cuadrícula más la línea que representa el terreno natural. Y lo que me está preguntando en esta ventana es, ¿querés crear la cuadrícula desde el principio hasta el fin, toda la longitud del alineamiento, o querés cortarlo a una parte cualquiera? Si yo tildo el otro botón, fíjense que es bastante intuitivo, cliqueo ahí, el grafiquito me muestra que ahora la cuadrícula va a ser a las progresivas que yo le indico. ¿Está bien? Obviamente ahora lo vamos a dejar en automático para que tome toda la longitud. Lo mismo que puedo recortar esta cuadrícula en progresiva, la puedo recortar en coordenada Z o en elevación. Entonces, si vamos al paso siguiente, me permite hacer eso. Bien, ahí arriba dice altura, está en automático. Si ponen especificada por el usuario, me permite cortar esta altura. Bien, pongamos siguiente, lo dejemos en automático. Esta siguiente pantalla me muestra todos los perfiles que voy a dibujar en la cuadrícula. Ahora tengo solo uno, que es el que creamos en el paso anterior, TN, y tengo la posibilidad de volver a cambiar el estilo y algunas otras características, pero básicamente es ilustrativo y me muestra lo que yo tengo ahí, y si quiero cambiar hacer algún cambio de último momento en los estilos. Pongo siguiente, van a ver que hay una sombra en gris en ese paso, porque eso se va a habilitar solamente si estamos haciendo ese título que en la lista esa que está en azul, está en gris, en sombra, y que saltea el programa. Se va a habilitar solo si están haciendo una obra de red de tuberías, como dice ahí. ¿Bien? En este caso estamos haciendo una obra de camino y eso no se va a activar. Luego viene un título importante que se llama guitarras en español o banda de datos en inglés, que tiene que ver, si se fijan en el dibujito, con los datos que yo puedo poner al pie o si cambio del desplegable arriba. ¿Sí? Y ese conjunto de datos que yo voy a mostrar ahí son los que están acá abajo. Y yo los puedo cambiar. Como ahora no conocemos mucho de guitarras, vamos a dejarlo como está. Y después vamos a trabajar con la guitarra, porque esas guitarras, en definitiva, muestran la información que yo quiero mostrar de los perfiles. Puedo mostrar distintos tipos de información. ¿Bien? Por ejemplo, si es la cota, si es el perfil del terreno, me interesaría conocer, por ejemplo, la cota o la elevación de cualquier punto. ¿Bien? Entonces, estas bandas de datos me permiten a mí sacar información del perfil para verla y mostrarla visualmente. Entonces, esto lo dejamos por ahora. Sí tomen en cuenta que hay una determinada guitarra puesta allá arriba, en el primer desplegable, y tienen, si abren ahí y expanden, van a ver todo el listado posible de guitarras que hay. Podemos crear nuevas, editar las existentes, etc. Es un manejo similar al de las etiquetas. Entonces acá ponemos siguiente, elegimos algún tipo de guitarra, ¿verdad? Sí, de las que están ahí, yo dejo la que está por defecto, y pongo siguiente. Luego, este paso me permite dibujar un sombreado. ¿Ven lo que hay en estos dibujitos? Me permite hacer el sombreado entre dos perfiles. Nosotros ahora tenemos uno solo, no lo vamos a hacer, va a poner más pesado el programa, porque es un relleno o un hatch que hace, y lo pone de verdad más pesado, y no tiene utilidad más que mejorar visualmente la presentación. Pero si yo quisiera hacerlo, desde acá puedo añadirlo, selecciono el tipo de relleno que quiero hacer, y cuando pongo añadir me aparece en el campo de la derecha y puedo configurarlo. En este caso no lo vamos a agregar y vamos a poner crear visualización de perfil. Fíjense que no dice crear perfil, dice crear visualización del perfil. Cuando lean eso, recuerden, es la cuadrícula. Bien, el perfil ya se creó y se va a mostrar dentro de la cuadrícula. Como yo voy a apretar ahí que dice crear cuadrícula, hablando en esos términos, voy a leer en la barra de comandos que el programa me está preguntando en qué parte de la pantalla quiero insertar la cuadrícula. ¿Está bien?
Tengamos en cuenta que le dijimos que la cuadrícula va a tener la longitud de todo el alineamiento. Si yo veo en la pantalla, el alineamiento está ocupando casi toda la altura, ¿sí? En la pantalla que tengo yo acá atrás, en el zoom, en el estado actual de zoom que tengo, el alineamiento arranca por acá y termina casi arriba. Eso me lo va a mostrar extendido en una cuadrícula, así que elijan un lugar amplio para que no se le superponga con la superficie. Elijan un punto como este y ahí cuando pongan crear visualización, el programa les pide insertar un punto, tocan en un lugar amplio de la pantalla y se va a insertar la cuadrícula, ¿sí? Ponen crear visualización, leen, ahí abajo el programa les está diciendo elegir el origen, el punto donde voy a insertar la cuadrícula, busco un lugar amplio en la pantalla y hago clic. Y ya tengo una cuadrícula, ¿sí? Está dentro de esa cuadrícula, si se acercan van a ver el perfil de superficie. Yo lo tengo en color rojo muy suavecito, ya lo voy a destacar, pero es así. Bien, entonces acá tenemos que distinguir varios objetos. Uno es el perfil, que está resaltado en rojo. Otro es la visualización del perfil, que es la cuadrícula. Y pegado a la cuadrícula abajo la barra de datos o guitarras, ¿sí? Todas esas cosas son configurables. Pero ahora vamos a tratar de entender qué hicimos antes. Para solucionar el problema de que no lo veo en detalle al perfil, ven que se pierde, casi no se ve. Entonces ustedes esto ya lo saben hacer porque lo hicimos con el alineamiento. Y como el uso del programa es intuitivo, vean si lo pueden hacer. Si yo quiero que esto se vea más grueso, el perfil, no la cuadrícula, sino el perfil, la línea roja, tengo que tener prendido, recuerdan, el botoncito que muestra los grosores de línea acá abajo, en la barra de estado. Este, ¿sí? Tengo que tenerlo activo. Si ese no está activo, por más que yo configure el grosor de esa línea, no lo va a mostrar. Este botón activo primero. Segundo, toco el perfil, no la cuadrícula, sino la línea, el perfil. Y cuando lo toco, tengo que poder editar su estilo. Si hago clic con el botón derecho, editar estilo de perfil, ¿sí? Eso es intuitivo, lo mismo hicimos cuando le cambiamos el estilo al alineamiento. ¿Ven? Toco el perfil, no la cuadrícula. Noten cómo se destaca uno y otro con el cursor se posa. Bien, toco el perfil, botón derecho, editar estilo de perfil. Y en la solapa visualización ustedes ya la conocen. Van a tener una columna que muestre el grosor de la línea y cámbienle el grosor de línea para que se destaque en la pantalla, ¿sí? Acá dice grosor de línea. Y pueden elegir uno. Yo siempre elijo 0,5 para que se vea. Se lo cambio siempre a los 3-4 foquitos que están prendidos. Les cambio el grosor a 0,5. Y ya está. Luego acepto y entonces tengo que verlo mejor. Bien. Eso de trabajar con el estilo ya lo conocen, ¿sí? Hacer siempre lo mismo. Sea una superficie, sea un alineamiento. Siempre clic con el botón derecho, editar estilo y voy a poder llegar a la solapa esa de visualización y cambiar color, grosor. Normalmente el terreno natural se representa en color verde y el rojo lo reservamos para el perfil de diseño o rasante. Entonces cámbienle el color a verde del mismo modo, ¿sí? Del mismo modo, editen el estilo del perfil y cámbienlo a color verde. Profe, ¿por qué se elige parábola y curva circular? Solo para que se acostumbren, cuando hacemos un perfil de diseño va a aparecer una parábola, una curva, etc. Este de superficie solamente tiene líneas, ¿sí? Pero para que se acostumbren, hay más de un componente. Bueno, tendrían que tener algo así. Antes de empezar a hacer más cambios, primero tenemos que entender qué estamos viendo. Yo no sé si todos se dan cuenta de qué es lo que estamos viendo. Entonces vamos a hacer algo que es de AutoCAD, que es dividir la pantalla. No sé si ya aprendieron en AutoCAD a dividir la pantalla. Yo a esta pantalla la voy a dividir en dos. Y en dos partes
por la mitad en sentido vertical. Bien, para hacer eso voy a ir al menú de arriba que dice ver. Ahí, ¿sí? El menú ver está allá arriba. En lugar de inicio voy a ver, ¿sí? Y en el medio de la barra de herramientas aparece una ventana que dice configuración de la ventana gráfica. Ahí van a desplegar y van a ver distintos tipos de configuración posibles. Y yo voy a usar la que tiene la primera opción, que es partido a la mitad en sentido vertical. ¿Bien? Simplemente estoy acomodando el área de trabajo. Y ese va a ser el resultado. Tengo ahora dos ventanas. El área de trabajo la dividí en dos. A la izquierda voy a mostrar la planta y a la derecha voy a mostrar el perfil. Haciendo clic en una y en otra pueden cambiar, ¿sí? Entonces, la planimetría la voy a poner acá a la izquierda y a la derecha la altimetría, acomodándola lo mejor que pueda, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a interpretar qué es lo que dibujamos. Vamos a hacer una configuración más. Yo voy a tocar la cuadrícula, no la línea verde, voy a tocar la cuadrícula, la visualización del perfil voy a tocar. La barra de herramientas de arriba se va a modificar, ¿sí? Toco la cuadrícula, la barra de herramientas se modifica y hay un botón que dice rastreador de progresiva. Voy a desplegar ahí. Rastreador de PK, dice. ¿Bien? Y voy a usar la opción que dice en todas las ventanas, que es la tercera, ¿sí? Todas las ventanas. ¿Qué me permite hacer esto? Esto me permite que cuando me muevo en la ventana de planimetría, con el puntero, en la posición que está el puntero, me resalta en la altimetría dónde estoy, en qué progresiva. Por eso es un rastreador de progresiva. Recuerden, las progresivas son las distancias que yo tengo desde el cero en el inicio del proyecto hasta el final en metros, ¿sí? Entonces, en la medida que yo mueva el puntero a lo largo del alineamiento, este rastreador me va a ir señalando en qué parte del perfil estoy. Es una forma interesante de poder reconocer. Si yo quiero saber qué elevación tiene el terreno en la progresiva 500, podría hacer esto. Me voy en la planimetría hasta la progresiva 500. Esa progresiva está, a ver, más o menos justo en un lugar que no se ve. Me voy a otra que se vea mejor. A la 580. Ahí tengo en planimetría la progresiva 580. ¿Sí? Si yo me quedo quieto en la 580, ahí, muy cerca del alineamiento, sin tocarlo, me dice que la elevación de TN es 1979,8. ¿Sí? En el punto exacto donde está el puntero. Debajo del alineamiento seguramente un poquito diferente, ¿bien? Pero la etiqueta 580 está justo ahí, donde esta línea rosada corta la línea roja. La elevación en ese punto, si yo busco acá abajo la progresiva 580, me va a decir exactamente cuánto es el valor y tiene que coincidir aproximadamente con este, ¿verdad? Me tiene que dar la elevación del terreno. Entonces, si yo acá en la guitarra de abajo voy y busco la progresiva 580, que es esta, y subo en vertical, acá arriba voy a tener el perfil de la superficie en ese punto. Ya llego, no quiero cambiar el nivel de zoom. Está bien arriba, ahí está. Esa es la elevación de ese punto. Fíjense como el rastreador de progresiva, yo lo puedo, moviéndome acá, puedo coincidir justo acá, ¿sí? Va a ser justo en esta línea vertical y me tiene que dar la misma elevación. Entonces, si me quedo, ¿ven? Justo en la 580, muy cerquita de la línea verde, me quedo por ahí, 1979,8. Quiere decir que el programa en el perfil está extrayendo los datos de elevación de la superficie y los pone en el eje de ordenadas y está trayendo los datos de progresiva del alineamiento y los pone en abscisa. ¿Bien?
Entonces arma una cuadrícula con un sistema de coordenadas en 2 dimensiones, donde el eje horizontal es progresiva, 0, 20, 40, 60, y en el eje vertical, en ordenada, tengo las elevaciones. La línea verde viene siguiendo el valor de la elevación que tiene la superficie justo debajo del eje. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es un perfil longitudinal de superficie. Fíjense qué va a pasar si yo cambio el alineamiento. ¿Qué debería pasar con esta línea verde? Debería modificarse, porque si yo corro este alineamiento, que acá está subido a la ladera, lo corro para acá, que ya estoy a nivel de cauce y hay muchas curvas de nivel que me dicen que estoy más bajo, este morrito de acá, ¿sí?, tiene que cambiar. Fíjense que este morrito, miren, vengo, nosotros sabemos que esto es un cauce. Acá la ladera se eleva y acá la ladera se eleva. Este alineamiento viene por el cauce en todo este recorrido. Fíjense a la derecha, la línea celeste, yo acompaño el recorrido, viene por abajo la línea verde. Pero cuando llego acá y me trepo donde las curvas de nivel se juntan, en la altimetría empiezo a ver un cambio en la elevación y aparecen esos morros, porque me subí al cerro. Aquí incluso cruzo la cárcava esa que mandamos al topógrafo que releve y la veo a la cárcava ahí justo en el cruce, ¿ven? Y luego sigo por arriba hasta que me caigo de la curva de nivel, por acá, bajo y ya sigo por el cauce, entonces recupera la pendiente que traía el río. ¿Ven? Quiere decir que los datos de elevación los extraigo de la superficie, los de progresiva del alineamiento. Si cambio la posición del alineamiento, supongamos que hago una edición feroz, voy a tocar el alineamiento y voy a tomarlo desde este pinzamiento y voy a cambiar su trazado. Fíjense que cuando yo haga clic y corra el eje, esta configuración va a cambiar porque va a tomar los datos de elevación de la superficie en otra posición. Es natural, ¿sí? Yo voy a cambiar de posición acá, hasta por aquí, y ahora el perfil se actualizó. Es totalmente dependiente del alineamiento y de la superficie. ¿Está claro? ¿Para qué sirve esto? Justamente sirve para que yo evalúe el trazado que hice. Puede estar perfecto en planimetría, pero puede estar mal en altimetría, ¿sí? Entonces, ya a partir de acá, lo que dibujé en planta, seguramente voy a tener que editarlo. Empieza un proceso de edición. Voy haciendo corrección para lograr un trazado acorde a la topografía. Eso sería para no tener tanto movimiento de suelo. Por ejemplo. Pero todavía no estoy hablando de rasante, simplemente estoy mostrando cómo es el terreno. Estoy eligiendo la parte más conveniente. Si yo lograra que esta línea roja fuera por el cauce, acá vería una línea verde bastante uniforme porque es la pendiente que tiene el río, ¿sí? Tendría menos movimiento de suelo, por ejemplo. Pero por alguna razón alguien se quiso subir ahí. Entonces, ¿está claro esto? El concepto del perfil longitudinal y alineamiento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo interesante es que entiendan la representación. Bien, podemos jugar con los estilos y demás del perfil, pero es igual que jugar con los estilos del alineamiento, no tiene mucho sentido. Más importante es ver cómo extraigo información del perfil, es decir, cómo hago para ver otro tipo de información en la barra de datos. Pero esta guitarra o barra de datos va a extraer información de los perfiles que yo tenga dibujado. Y por ahora tengo dibujado uno solo, ¿sí? Luego vamos a dibujar un segundo perfil y entonces voy a poder traer más datos. Pero veamos qué datos está trayendo hasta ahora esta guitarra. Si yo hago zoom por acá, bien, veo que trae el valor de la progresiva abajo y para cada valor de progresiva dos valores numéricos que son datos de elevación y que es el mismo dato en realidad. Yo no sé si lo alcanzan a ver, pero en su pantalla pueden chequearlo para cualquier valor de progresiva para ver que el número se repite, nada más que uno tiene 2 decimales y el otro 3. ¿Bien?
Está trayendo los datos de elevación del perfil de superficie. Quiere decir que el terreno natural en la progresiva 20 tiene una elevación dada por ese número. ¿Sí? Y lo está repitiendo ese dato. Y así para cada valor. La guitarra entonces me trae progresiva y elevación del perfil que estoy viendo. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es crear un perfil de diseño. Vamos a crear la rasante del camino. Yo tendría que copiar con el diseño que haga lo más uniformemente posible la topografía, pero cumpliendo con los parámetros de diseño geométrico. Quiere decir que tengo que estudiar curvas verticales para poder hacer esta parte, porque si no voy a estar de nuevo dibujando sin hacer ingeniería. Entonces ahora vamos a crear un perfil sobre una cuadrícula que existe. Entonces vamos a ir al menú inicio, al comando crear perfil, pero ahora no vamos a usar la primera opción, sino que vamos a usar la segunda, que es crear un perfil, una herramienta de creación de perfiles. ¿Bien? Esa herramienta. Van a hacer clic ahí. El programa abajo ya le está haciendo una pregunta y le dice: ¿usted quiere crear un perfil de diseño? Indíqueme en qué cuadrícula lo quiere dibujar, en qué visualización del perfil. Tenemos que elegir la cuadrícula en la cual queremos dibujarlo. Quiere decir que ahí yo tengo que hacer clic en esta cuadrícula, ¿sí? Cuando toque ahí, el programa va a habilitar esta ventana, que es casi idéntica a la de crear alineamiento. Un poquito distinta, pero se parece mucho. Arriba ya me está indicando a qué alineamiento pertenece la cuadrícula. Me está pidiendo el nombre del perfil que yo quiero crear. Ahí le vamos a poner rasante, ¿sí? Vamos a bautizarlo aquí. Y vamos a ponerle que es el perfil de la rasante. ¿Está? Luego, los siguientes comandos los vamos a pasar rápido porque es un estilo. Ya sabemos que el estilo en cualquier momento lo gobernamos y lo modificamos. Podemos dejar que está ahí por defecto y después en cualquier instancia cambiarlo. Y un conjunto de etiquetas, así como había un conjunto de etiquetas para alineamiento. Dejamos ese por defecto y después podemos trabajar con las etiquetas. Y también, igual que cuando hicimos este alineamiento, hay una solapa de norma de diseño. ¿Bien? Eso es cuando yo quiera trabajar con alguna norma específica. En este caso, lo vamos a saltear, pero si yo quisiera trabajar con normas, tildo ahí, busco el archivo de norma y elijo la tabla, por ejemplo, de curvas verticales para esa norma. Entonces no es el caso, vamos a dejarlo sin trabajar con norma, así nomás. ¿Sí? Y le doy a aceptar. A partir de ahí, noten que acá al costado se creó el perfil rasante, ya existe. Nuevamente está vacío porque yo no dibujé nada en la cuadrícula, pero ya existe y me lo muestra en el prospector, ¿sí? Dependiente del alineamiento. ¿Está? Aparece el perfil de superficie y aparece el perfil rasante. Y la barra de herramientas que se abrió se llama herramienta de composición de perfil rasante. Es decir, me está dando las herramientas para que yo dibuje esa rasante. Estas herramientas, aunque parecidas a las de dibujar alineamiento, son diferentes porque la que dibujaba alineamientos me trae todas las posibilidades para dibujar curvas horizontales. En este caso, circulares con transición en espiral. Como esto es altimetría, las opciones que me da para dibujar curvas allá son curvas verticales. ¿Qué curvas verticales usamos en camino? Parábolas. ¿Sí? Entonces lo que nos vamos a buscar allá es la posibilidad de dibujar parábolas, que son las curvas verticales que usamos en carretera. Si estoy dibujando el diseño de otra obra de ingeniería, podría usar otra curva que no sea parabólica. ¿Bien? Entonces, para dibujar alineamientos, puedo hacer la poligonal primero, con esta opción, muy similar a con la que yo dibujaba la poligonal del alineamiento sin curvas, puedo hacerlo, y luego con los comandos que están acá, añadir vértices, borrar vértices, agregar curvas, borrar curvas, ¿sí? Y un editor de tabla luego para
si cometí algún error, poder hacer alguna edición numérica, cambiar la longitud de una parábola, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar el perfil rasante. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso. Vamos a tocar el primer botón, desplegar allí, y usar la primera opción que es dibujar tangentes. Esto es lo mismo que hicimos cuando dibujamos alineamiento. Nada más que ahora lo vamos a hacer en perfil, ¿sí? Cuando toco ahí, dialogo con la barra de comando y me está pidiendo el primer punto, donde comienza el perfil de la rasante. Lógicamente debería comenzar aquí, donde está comenzando el perfil de la superficie. ¿Está bien? Si yo veo el rastreador de progresivas, el alineamiento comienza en la progresiva 0, y eso es aquí, ¿ven? Entonces toco el inicio del perfil de superficie. Ahí voy a comenzar a dibujar. Cuando hago clic, el programa me pide el siguiente punto. Ya aparece de manera elástica una línea, estarán viendo en su pantalla, es de color azul, que es la línea que va a tener la dirección de la rasante. Entonces voy a tocar directamente el punto final, de ser una sola recta hasta el final. Voy al final del perfil, de superficie, y hago clic allí al final. ¿Tiene seleccionado algún comando para forzar el...? Sí, el de forzar puntero, que es el comando de AutoCAD. ¿Sí? Punto inicial, punto final. Entonces estoy tocando el inicio de la línea verde y el final. Dibujo un perfil, sigue pidiéndome más puntos, y yo con escape o con enter voy a cancelar el comando para haber dibujado solamente esa línea azul. ¿Sí? Ahí lo que hice es dibujar esa línea azul. Eso que tengo ahí es el perfil de la rasante que yo creé. Punto de inicial y final. ¿Ustedes también lo ven azul en su pantalla? Sí. Lo cambiemos a rojo. Y con un grosor que se note, ¿sí? Porque es la rasante. ¿Bien? Entonces ya saben ustedes modificar estilos de perfiles. Háganlo intuitivamente a ver si pueden. Y cambien el grosor y el color. Pónganlo rojo. Deberían poder hacerlo. Si no pueden, me avisan. Si no pueden, váyanse a clase. Si no pueden, están tirados. Deberían ver algo así. No puede irse. ¿Pudieron? Ahí vamos, ahí vamos. Casi que llegamos. Ya casi, ya casi. Lo que sí, el grosor no me sale. ¿El grosor no te sale? Estoy cambiando todo, pero no. Ahora lo que vamos a hacer es agregar vértices. Claro. Porque ahí lo que dibujé es una línea recta. Fíjense que el programa debe haber puesto el valor de la pendiente ahí. El mío dice menos 3,23%. Ya empezaron a trabajar las etiquetas automáticas. Y en la medida que yo introduzca cambios, las distintas geometrías van a ser etiquetadas automáticamente. Recuerdan, en el alineamiento pasó lo mismo. Cuando yo no tenía la curva, tenía determinadas etiquetas. Cuando creé la curva aparecieron etiquetas características como tangente espiral, espiral circular, etc. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la rasante. Ahora tengo solo una línea y la línea tiene solo la propiedad de pendiente. Bueno, vamos a agregar vértices tanto como yo quiera para hacer todos los quiebres que se me ocurran a mí para tratar de que esa línea roja se pegue más al terreno. ¿Recuerden? Esto tiene que seguir criterios de ingeniería. Minimizar movimientos de suelo, optimizar la visualización, asegurar los desagües longitudinales y transversales, garantizar distancias de visibilidad y frenado. O sea, ahí está la ingeniería. El dibujo se lo dejo al programa, pero la ingeniería la ponen ustedes. Si no saben bien, repasen vía 1 y van a tener los conceptos para poder dibujar una rasante, ¿sí? Todos los criterios de la norma para dibujar curvas verticales. Yo ahora lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a agregar vértices. Para agregar vértices, tengo este botón que tiene una estrellita amarilla, el segundo botón. ¿Bien?
dice, para los que lo tienen en español, insertar VAB. VAB son las siglas de vértice de acuerdo vertical, es decir, vértice de curva vertical. Vértice de acuerdo vertical, nosotros lo traducimos como vértice de curvas verticales o vértice simplemente, ¿sí? Cuando toco ahí, dialogo con la barra de comando del programa. El programa abajo me está indicando que elija dónde quiero crear ese vértice. Entonces, voy a buscar un punto cercano a donde la línea roja corta la verde para insertar ahí un primer vértice. Haré clic por ahí, no importa dónde exactamente, pero hago un clic ahí. Y con el botón derecho del mouse confirmo para terminar el comando, ¿sí? O escape. Y van a ver cuando lo toquen en alineamiento que apareció un nudito, es decir, un vértice ahí que antes no había. Del mismo modo puedo agregar más vértices. Voy a tocar un segundo vértice, es decir, repito el mismo comando y ahora hago clic por acá abajo, donde el terreno verde hace un quiebre. Bueno, por ahí en algún punto hago clic y voy a ver cómo se empieza a quebrar ese perfil rojo, ¿sí? Entonces voy a tratar de insertar vértices e ir quebrando el perfil para que vaya copiando la forma del terreno natural. Por ejemplo, eso. Van a ir viendo cómo se van agregando etiquetas en esos vértices y de algún modo vamos configurando el proyecto de la razón. Una vez que yo agregué estos quiebres, tengo que ponerle curvas verticales. Un vehículo, en el caso de una carretera, no podría hacer esta maniobra muy brusca, tendría que suavizarla con una curva vertical. De acuerdo al criterio de la norma, será la longitud de la curva y los parámetros técnicos, pero sí o sí tengo que poner una curva. Y si fuera un canal, lo mismo, porque si no acá se forman turbulencias, etcétera, que no son buenas para el diseño, entonces seguramente también voy a poner una curva si esto fuera un canal. ¿Cómo hago para poner una curva típica de carretera, una curva vertical? Busquen algún vértice, identifiquen a la izquierda del vértice la tangente de entrada y a la derecha la tangente de salida, porque eso les va a pedir el programa para dibujar la curva, ¿sí? En mi caso en la pantalla, a la izquierda tangente de entrada, a la derecha tangente de salida. Entonces me voy a la barra de herramientas y busco lo que me permita dibujar un acuerdo vertical libre de tipo parábola. Está resaltado ahí, justo hay como una línea divisoria, la segunda, y ahí dice dibujar acuerdo vertical libre parábola. ¿Sí? Tome el botón que tiene formita de curva y elijo donde dice parábola. Una vez que toque ahí, dialogo con la ventana de comando para ver qué me va pidiendo. Abajo me dice que elija la primera entidad, es decir, la tangente de entrada, toco esta parte de la pasante. Luego me pide la siguiente entidad, toco la tangente de salida. Y luego me pide la longitud de la curva, el radio, el paso o el parámetro K. Por defecto me está pidiendo una longitud de curva. Yo voy a poner, no sé si va a entrar, 100 metros, que depende de la distancia que yo le di a los vértices, ¿verdad? Voy a poner 100 metros a ver si entra. Y veré cómo dibuja la curva en esa posición y aparece un nuevo conjunto de etiquetas. Si no entra una curva de 100, habrá que probar una de 50, 30, 20, lo que fuera, porque significa que los vértices que dibujaron están muy cerca, ¿sí? Uno de otro. Y la curva no sale, no se puede dibujar físicamente. ¿Bien? ¿Entienden? Sí. Ok. Así como agregué vértices, puedo borrarlos. Por ejemplo, yo tengo un vértice acá, Montaña rusa. muy cerquita de donde termina la curva, y lo quiero borrar. Entonces, al lado del botoncito que tiene la estrellita amarilla, que era insertar vértice, tengo uno que dice eliminar o suprimir vértice. ¿Sí?
Yo puedo borrar un vértice con tocar ese botón y hacer clic en el vértice y ya está. Y se hará la modificación que pretendo. Y así como lo agrego, así como lo borro, lo agrego, lo borro. Bien. Entonces tendría que poder dibujar curvas verticales en todos los vértices. Ahora estamos dibujando sin un parámetro claro. En la próxima clase todos vamos a dibujar la misma rasante obedeciendo algún criterio técnico. Bien, pero por ahora diviértanse haciendo parábolas de la longitud que ustedes consideren que entre en los vértices que crearon. En todos los vértices hagan parábolas para familiarizarse con el comando de creación de curva vertical. Si la curva no se puede crear, prueben con una longitud de curva menor. ¿Claro? Luego prueben cambiar el estilo para ver las curvas con distinto color. Yo ahí cambié mi estilo y a las curvas las veo ahora de color azul para distinguirlas. Noten que las etiquetas cambian y muestran información, ¿sí? La curva circular le cambió el color. A la parábola. A la parábola simétrica que es la que utilizamos. Son casi las 9:30. ¿Quieren hacer una pausa? Sí, profe. El que tenga alguna consulta y quiera hacerla, no tengo problema. Hagan una pausa y, no sé, 5 o 10 minutitos y seguimos, porque si no nos quedamos sin tiempo. Por favor, antes de irse al descanso, guarden, porque a veces se cuelga la máquina y pueden perder lo que van haciendo. ¿Quién tiene mi pendrive? Ah, tenés que pegar la live. Profe, ¿y usted trabaja haciendo? Porque en anteriores que eran Porque yo sabía que tenía que encargado Yo tengo 5 trabajos. Dos de ellos abren las cosas. No, siempre hay riesgos, siempre hay especificaciones técnicas, siempre hay me normas. parece de peor Servicio, Depende de cada caso. Muchas veces depende del criterio de la técnica, otras veces hay algunas condiciones de orden. Vamos, por favor. Profe, ¿Cómo abro esa ventana si se me va? Del mismo modo que hago cuando se va cualquier ventana de cualquier objeto inteligente. Toco el objeto y lo quiero editar. ¿Sí? Arriba se modifica la ventana y todo lo que me dice modificar, editar la primera. Y ahora que vamos a ver esa ventana. Es lo mismo cuando ¿Pedí más funciona? Ah, ¿pedí más? cualquiera de los en cualquier lado.
Llega 108, ¿no? ¿Dónde sacó? Yo igualmente por ahí los apuntes son ¿Cómo hace para sacar la foto? Me paso tirada, sumando y eso. Se supone yo hago así. Por ahí estoy acá. Tal, pongo lo que acá quiero ver que apreté, entonces me pongo ahí, aprieto que acá puedo hacer captura de pantalla. Qué raro. Porque había seleccionado ahí, copio así. Ya me estaba olvidando. Monumento para no, no sé, No son, ¿sabes de esas cosas? ¿Qué? Igual viene la que se va usando más o menos. no sabemos si cómo se va a Tiene el café ahí. No, pero son ricos. Te voy a decir la verdad para mi cumpleaños. Pero yo quiero que No, esas cosas realmente no uso. ¿Azúcar? No tengo azúcar. Tengo caliente ya. Lo tengo. Vela. Yo tomo amargo. Si estuviera. Me dice que te veas. En el auto. ¿Se acabó? hay que pelear para. Che, después nos hace pagar el termo eso. Yo le mire pasito. Vengan a comer. No, mira. Cuando hicimos El pasito no sale nada. Hay comer. el más mayor o menos. Y no, o sea, depende de dónde estés mirando. Porque supone que vos decís una curva así, si vos mirás desde adentro, tiene que ser menor, porque más de 180 sería para afuera. ¿Entendés? Pero no sé si eso es purgalo. ¿Cuánto no va a ser? No, dice para autos. Creo que todo esto es esquina. Claro, para este café. Pero quita el café Café líquido. me parece que quiere dar eso que era. Queda con la manejita en la mano. O sea que ahora Ya está reservado. Ah, todavía. Sí, acá 5 cuadras no van a Sí, estamos. Sí, sí,
No, jugado. Te quedó Como por ejemplo yo quiero hacer una curva, digamos, viendo la planta. Nadie quiere cosas fantásticas. Probarlo y fijarte qué tal te va después. Vos también probá Está buenísimo, sí, pero ya Esta es profe, quiero probar eso. Recomendacionado. Recomendado por todo el curso. Recomendacionado. ¿Así? Yo mi cumpleaños quedó. Bueno, el día de mi cumpleaños en clase. ¿Cuándo cumplís? El 15 de octubre. Y el día de Santa Teresa. Perdón. ¿Te pudiste tirar? 15 de octubre. El día de Santa Teresa. ¿Cómo? ¿Qué onda con Libra? Yo soy Gemini y no puedo llevar tu libra. Bueno, Ah, yo soy septiembre. ¿Qué es septiembre? Virgo. Ah, Antes después del 24. No, es Virgo. No tenés visa de Virgo. No tienes visa de Virgo. ¿De dónde sabes tanto? ¿De dónde sabes tanto? no sé, nada de eso. Yo pensaba que Se tiró de clavadito el boludo. Ya tiene 10. era septiembre. La verdad es para un nuevo que de esa potencia y era paso ascendente Virgo. Yo soy en ascendente, vaya a hacer toda la vida. Y esto. Ah, sí, es verdad. Esa parece familiar.
Pero yo no sí. Che, si al final se hace volverá peor, ¿no? Si yo bajo, Podría volver a ver, dice el banco más atrás, muchas cosas. Eso lo puedes borrar. ¿Cómo lo borras? Tenés que poner el editor de geometría para que aparezca eso. Y entrega ese y este borrar. Y abajo te están preguntando qué vértice querés borrar. Si borras eso, ahí. Ahora tal vez si querés agregar así, lo agregas por ahí para tener más para crear un vértice. Cada cuadrito que estás viendo son 10 años. Son cada línea. Abajo en la base de la chica más. Cada cuadrito tiene 40 cuadritos y son 25 metros. No voy a Así que eso nos va a tener una idea de qué lo manipula. Además, si te fijas la etiqueta, dice ¿resolvieron? ¿Giraban? ¿Era cuestión de fuerza?
Y agarra hay un trabajo que hagamos uno pasa Impresionante, parece que más intensa cuando se empieza a acercar. ahora. Si no, vamos a salir a la y media como la vez pasada y no, nadie quiere eso. Bueno. Clase 4. Alcina. Presente. Asensio. Presente. Tata. Derrama. Presente. Benavides. Presente. Carminati. No, bien. Chao. Condorín. Rubín. Correa. Grande Correa. Sí, sí está. Riveli. No está. Díaz. No está. No, mentira. Durán. Paoli. Jiménez Guaya. Sí, ahí está, pues la Sí está la Messi. Está bien. Sí está. Ahí está atrás tuyo. Lema. Sí, vino. Sí. López Florencia. No. López Bautista. No. Luchete. Sí, sí está. Montarello. Che. Miranda, sí. Orellana. Sarríes. Rudo. Sí vino. Cibetas. No vi. Volaba. Sí, sí está. Dale. Lecma. Vega. No. ¿Seguimos? Sí, profe. Avancemos. Les muestro un ratito. Esto es un proyecto de una pileta de evaporación para litio. De hace poquito, de hace unos meses. Entonces lo que ven a la izquierda es una planimetría. Lo que ven a la derecha son distintas altimetrías. Acá están notadas como corte C, corte D. Y estas líneas que se ven acá son las que marcan corte C, corte D, etc. Estas líneas negras son alineamientos. Y para esos alineamientos están los perfiles longitudinales. ¿Ves? Acá la cuadrícula ha sido editada para que se vea mejor. Las líneas están más separadas, tienen color gris, el borde es negro, los numeritos son más chicos. Y hay una banda de datos también editada para mostrar color. Es decir, si yo trabajo con el estilo de la cuadrícula, puedo modificarlo para que se vea bonito, mejor, más prolijo. Y puedo extraer información de los perfiles que yo tenga. Acá lo que hay es terraplenes para hacer tipo represas o piletas, que son estas verdes, y parte de adentro de la poza de la pileta está excavada y es lo que se ve en rojo. Y esos sombreados son los que vimos, que dijimos que no íbamos a agregar, ¿se acuerdan? Si uno quiere los puede mostrar. Hay una línea marrón que representa el terreno y una roja que representa, en este caso, el perfil de las piletas. En nuestro proyecto es la rasante. Para la línea roja, los datos de elevación se muestran en la guitarra con los numeritos rojos. Para el terreno natural que está en marrón, se muestra la elevación en la etiqueta marrón de la guitarra. Y en verde, la resta, la diferencia entre esas dos elevaciones. Para saber, por ejemplo, qué altura de terraplén es esta. Resto la elevación de acá arriba con la de acá abajo y me da el delta de H en verde. ¿Sí? Esto es solo para mostrarles cómo uno puede configurar y armar, pero en ingeniería siempre lo mismo. Planimetría y altimetría. ¿Sí? Volvamos al nuestro. ¿Cómo se cotiza un carro?
Ahí me pregunta, por ejemplo, cómo. No hay estándares para cotizar, pero ese proyecto que veían ahí es un trabajo que si ustedes lo saben hacer les lleva 5 días de trabajo. No es que en 5 días se hace, son distintos días trabajando una X cantidad de horas, uno lo resume en 5 días de trabajo. ¿Bien? Previamente hay que hacer un relevamiento topográfico, que cuesta algo de dinero. Hay que hacer estudio de suelo para saber qué tipo de suelo, la densidad, todo lo que ustedes ya estudiaron en la universidad. Si uno junta lo que vale la topografía, más lo que vale la geotecnia, más lo que vale el diseño de la ingeniería, ¿sí? Es un trabajo de 15 días, más o menos. Y eso se cobró $3.000. O sea, es rentable hacerlo, pero hacerlo bien, si no, no te llaman más. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se pone el precio? No hay una regla. Digamos, tiene que ver con los recursos que pones, lo que te cuesta tener esos recursos. Por ejemplo, supongamos, alguno de ustedes va a decir, yo tengo la camioneta y me voy con mi camioneta. Aún así tenés que cobrar eso, como si la estuvieras alquilando, porque después se te va a romper la camioneta y no vas a tener para prepararla. Si tenés una computadora lo mismo, si tenés ropa de trabajo lo mismo, todo forma parte del gasto que vos vas a hacer en campaña y en gabinete. ¿Sí? Pero no hay una regla así para decir 2 más 2 es 4. El COPAIPA, que es el colegio nuestro de ingenieros, tiene honorario orientativo y por ahí uno puede empezar. ¿Sí? Bueno, sigamos con lo nuestro. Tenemos una altimetría, ¿bien? Y ahora tenemos 2 perfiles, el del terreno natural verde, el rojo la rasante. Quiere decir que esta banda de datos de aquí abajo, ¿sí? Me está mostrando 2 elevaciones que pertenecían a la elevación del terreno natural. Así como yo les mostraba recién el ejemplo de las piletas, yo podría pedirle ahora a esta guitarra o banda de datos que este número de la izquierda sea la elevación del terreno y este que tiene 3 decimales más precisos sea la elevación de diseño. Esta elevación la extraiga ya no del perfil verde sino del azul. ¿Se entiende? Del rojo, de la rasante. ¿Está? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le digo qué datos mostrar acá abajo? Yo les pregunto para ver si ustedes van hilando. La guitarra, esta banda de datos que se ilumina ahí abajo, esa guitarra, ¿pertenece al perfil o pertenece a la cuadrícula? A la cuadrícula. Entonces, ¿dónde la tengo que buscar? En las propiedades de la cuadrícula. En vano la voy a buscar en las propiedades del perfil. ¿Está claro? Entonces, toco la cuadrícula, botón derecho, propiedades de la visualización del perfil. Cuando lean la palabra visualización, es la cuadrícula. ¿Sí? Voy a las propiedades y van a aparecer un montón de solapas. Arriba busco la solapa que diga guitarra o banda de datos. ¿Sí? ¿Está? Y esa cuadrícula, la que tengo en pantalla yo, es esa. Esa que está resaltada en azul. Esa es la única que tengo por ahora. Si se fijan, hay 2 columnas. Yo voy a estirarla a la ventana porque por ahí no se ve. Desde esta esquinita inferior derecha la estiro. Bien, para poder ver mejor. Para ver que hay 2 columnas que se llaman perfil 1 y perfil 2. ¿Sí? Y en ambas columnas está puesto el mismo perfil que es el perfil de la superficie. De ahí está extrayendo los datos que nosotros queremos cambiar. ¿Bien? Entonces, perfil 1, vamos a dejar la superficie para que nos dé a la izquierda esa elevación. Y en perfil 2 vamos a poner la rasante para que nos dé la elevación del otro perfil. Y luego damos a aceptar. ¿Sí? Despliegan ahí, debajo del perfil 2, eligen rasante y le dan a aceptar. Entonces se van a la banda de datos y ahora van a ver que los valores que muestra ahí no son iguales. Uno representa la elevación del terreno natural y la otra la elevación de la rasante. ¿Está claro? De ese modo yo con las bandas de datos puedo traer información útil para el proyecto, para mostrar, para el que va a ver una lámina impresa. ¿Está claro? Sí. Hagamos un cambio de la deformación. Veamos, hasta ahora no medimos, no sabemos con qué escala está dibujada esta cuadrícula. Miramos la distancia que hay desde el 0 al 20. ¿Sí?
con el comando distancia. Escribo DI con el teclado, D de dedo y de distancia, doy Enter y marco desde el 0 al 20 y mido qué longitud tengo. Ahí me dice 20 metros. ¿Está bien? Y la distancia en progresiva es 20 metros. Entonces estoy en escala 1 en 1. ¿Sí? Una unidad, 1 metro. Hagamos lo mismo ahora, pero con las distancias verticales. Desde 1942 miramos la distancia a 1944, que son solo 2 metros. Veamos cuánto es. Hagan el comando distancia de nuevo y midan esa longitud. En mi caso me dice 20 metros. 2 metros son 20 metros. Quiere decir que 1 metro son 10 metros. ¿Bien? Está magnificada por 10, tiene una deformación vertical de 10 veces. ¿Para qué? Para ver todos los detalles de la topografía. ¿Sí? Si yo lo pongo muy achatado, no tengo definición para apreciar los accidentes topográficos. ¿Sí? Entonces, esta cuadrícula tiene una deformación de 1 a 10. Veamos si yo la quiero cambiar a 1 a 5. Si yo cambio la deformación del eje vertical de 1 a 5, la cuadrícula debería ser la mitad de la altura que tiene. Tendría que estar más chata y todo esto más aplanado. Simplemente cambio el estilo visual de la cuadrícula. Entonces, toco la cuadrícula, botón derecho, y vamos a ir a propiedades, ¿sí?, de visualización del perfil. Van a ver que por más que busquen en toda la solapa, no van a encontrar la deformación allí. ¿Sí? Búsquenla, traten, miren las ventanas y van a ver que no hay nada que diga deformación vertical en ningún lado. ¿Por qué? Porque no es una propiedad de la visualización, sino que es una propiedad del estilo de la visualización. ¿Está? Entonces ustedes van a decir, bueno, ya me estoy perdiendo. Yo le digo que esa es la idea de que no se pierdan, porque va a haber tantas ventanas que en algún momento se van a olvidar. No hay que estudiarlo de memoria, sino razonándolo. Si yo toco la rasante, estoy tocando un perfil. ¿Bien? Yo puedo ver las propiedades del perfil, pero también puedo cambiar el estilo del perfil. El estilo del perfil no es el perfil, sino es el modo gráfico con el que yo lo veo. Si yo quiero cambiar la deformación de la cuadrícula, no es una propiedad de la cuadrícula, es una propiedad del estilo de la cuadrícula. Entonces lo que tengo que editar es su estilo. ¿Bien? Entonces cuando toquen ahí, no entren en propiedad de visualización, sino en editar estilo de visualización. ¿Está claro? Si ustedes se acostumbran a eso, siempre van a llegar a donde quieren. ¿Ven? Cuando toco y hago clic con el botón derecho, tengo propiedades de la visualización y tengo editar estilo de la visualización. Voy a ir a editar el estilo. Y ahí voy a ir a la solapa de información para ver cómo se llama la cuadrícula. Voy a ir a la solapa de gráfico y ahí van a encontrar la deformación vertical. ¿Ven? Que dice 10. Ahí arriba. Cámbienla a 5. La cambian a 5. Aceptan. Y van a ver cómo se achata todo. Cámbienla a 1. Es decir, que no tenga deformación vertical para ver escala 1 en 1. No se ve nada. Y entonces van a entender por qué es que existe esto de la deformación. Si yo trabajo en escala 1 en 1, no tengo capacidad para hacer un diseño geométrico, porque la escala 1 en 1 no me permite ver con detalle las deformaciones de la topografía. Son deformaciones grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una obra lineal. La longitud es mucho mayor a cualquiera de las otras dimensiones. Entonces yo no puedo tener apreciación en escala 1 en 1, esto lo voy a multiplicar por 10. Entonces vuelvan a ponerlo en 10 y entonces ya van a saber por qué es, ¿sí? Por eso van a trabajar normalmente con una deformación de 10 o a lo sumo de 5, ¿sí? Cuando hagan diseño.
van a tener algo así. Hagamos alguna otra edición más. Cambiemos la cuadrícula. Está muy densa, ¿ven? Que se pone casi sombreado cuando yo me alejo. Vamos a ver de espaciar estas cuadrículas, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo tomo la cuadrícula. Quiero cambiar ese espaciado. ¿Qué? ¿A las propiedades de la cuadrícula o al estilo de la cuadrícula? Al estilo. Bien. Editar estilo. Y entonces voy viendo los títulos del siguiente, de general, perdón, me salté. El siguiente de gráfico dice rejilla. Y ahí ya hay algunas opciones que si van tildando los cuadritos van a ver cómo impactan el dibujito que tienen y eso los va a ir guiando. Estos dibujitos son muy intuitivos, tienen flechitas y cantidades, de modo que yo cambio esto y estoy aumentando esos valores, ¿sí? Eso es rejilla. Si paso al de al lado, no veo qué dice, me voy a anotación de título. Ahí tengo un campo con un editor de texto para poner el título del perfil longitudinal. Si lo notaron, acá arriba hay un título y ese título se gobierna de acá. ¿Bien? Entonces yo puedo traer distinta información editando eso con este botoncito y va a aparecer el editor de texto que ya conocen de cuando editaban etiquetas para agregar contenido en ese título. Acá dice posición del título, quiere decir que van a poder gobernar más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda, en fin. La altura del texto está indicada por ahí arriba. Y todo esto está aplicado al título inferior. Porque el puntito está puesto ahí. Perdón, esto está en el título de la ventana del gráfico y lo que está acá abajo está para el título inferior. Es decir, el tipo de texto, el tamaño, la posición del título inferior, que es este. Si cambio este puntito acá, todas estas propiedades se van a aplicar al título de la izquierda, de la derecha, de arriba. ¿Bien? Esto también es bastante intuitivo y yo, jugando y haciendo un cambio a la vez, voy a poder ver el resultado en la pantalla. No cambien muchas cosas a la vez porque no van a entender que están cambiando. Si yo quiero ver cómo modifico este título acá abajo, bueno, juego con esto, hago un cambio, veo y así voy aprendiendo. Luego puedo cambiar ejes horizontales y verticales, que es lo que nos interesa a nosotros para separar la cuadrícula. Entonces ahí voy a tener detalle de las marcas principales, detalle de las marcas de graduación secundarias. Hay un intervalo cada no sé cuántos metros dice ahí, y un intervalo secundario cada 5, cada 20 y cada 5. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, 100 y 20 y aplico el cambio, voy a ver el resultado en la pantalla. ¿Sí? Veamos, pongamos cada 100 y pongamos cada 20 ese intervalo. No me deja. ¿Qué no me deja? No sé qué hice mal. Ahí está, cada 100 y cada 20 y acepto. Y entonces tengo una cuadrícula más abierta y tengo más separados los datos de la guitarra. ¿Sí? Si vuelvo a editar, voy a ir a la solapa de visualización y también voy a poder prender o apagar, cambiar el color y el grosor de los distintos componentes. Nuevamente, uno no se los va a aprender de todos, pero veo que dice eje derecho, está prendido y es azul. Quiero ver cómo influye eso, lo cambio a rojo y aplico y veo el cambio. Es decir, voy haciendo un cambio a la vez y voy viendo el resultado para aprender de qué me sirve todo esto. Por ejemplo, lo que podemos hacer es apagar las marcas secundarias, verticales y horizontales secundarias, para que solo veamos las principales y la cuadrícula quede más limpia. Entonces yo voy a bajar hasta donde dice elemento principal vertical de rejilla, elemento secundario vertical de rejilla. Ahí está, y apago ese poquito. Y después busco el elemento secundario horizontal de rejilla y también lo apago.
Bien, los dos secundarios lo apago. ¿El principal vertical? No, solo los secundarios, horizontal y vertical, y aplico el cambio. Entonces ahora veo solamente las líneas que tienen etiqueta de número. ¿Sí? Quiere decir que todo eso se puede editar y modificar y jugar con esos datos todo lo que yo quiera hasta lograr un resultado visual que me satisfaga. ¿Está? Cambiemos la banda de datos por otra. ¿Sí? Si yo tengo una banda de datos asignada, quiero elegir otra banda de datos que me traiga otros datos diferentes. Entonces yo podría entrar en estilo o en propiedades. Si quiero cambiar la banda de datos por otra banda. En propiedades. Propiedades, bien. Entonces vayan a propiedades y busquen la solapa de guitarra. ¿Sí? Y si yo elijo el renglón de la guitarra, con esta cruz roja la puedo eliminar totalmente. Toco esta guitarra acá, toco la cruz roja de la derecha y la borro. Si aplico el cambio, voy a ver en la pantalla que ya no tengo banda de datos abajo. ¿Sí? La saqué. Con aplicar ya veo el cambio acá abajo y la saqué. Y con estos campos de acá puedo añadir guitarras o componentes de guitarra. Por ejemplo, voy a traer una guitarra de datos de perfil, que es la primera, y sobre el desplegable de la derecha tengo todos los estilos posibles de guitarra para datos de perfil. Entonces voy a elegir, por ejemplo, bueno, si me gusta Field Data, añadimos Field Data. Te va a salir un mensaje para que elijas el perfil de donde va a extraer los datos. Elijamos el perfil rasante. No salió. No salió. Elijan Field Data y el botoncito de la derecha añadir. Le aparece la ventana, del desplegable eligen el perfil, por ejemplo rasante, dan a aceptar, aceptan nuevamente y van a ver una bandita de datos abajo con cero información. Quiero unos numeritos cero en todo.